Nos encontramos en el vídeo número 8 de la unidad número 1 y en este vídeo vamos a ver un ejemplo de cálculo de acciones en la edificación. Vale, pues lo que vamos a analizar nosotros es qué acciones va a haber en un forjado como el que tienes en la figura. Aquí a la derecha te he puesto un forjado. Vamos a analizar este forjado. Este forjado está formado por 4 vigas. Aquí ves una viga. Aquí ves una segunda viga, 3 vigas, 4 vigas. Esas vigas tienen pilares 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 y 2. Y si te fijas, esas vigas hacen un forjado aquí, que de manera que está apoyado en estos pilares la viga y este tramo de viga queda en voladizo, queda volando, es como un balcón, ¿vale? Entonces crea un forjado interior y un balcón exterior que solo existe en las vigas 1, 2 y 3. Vale. También sabemos que la distancia entre pilares es de 4 metros y que el balcón tiene una luz de 1,5 metros. ¿Vale? ¿Qué tienes aquí? Pues vamos a seguir analizando. Lo que nos dicen es que supongamos que la sección transversal de todas las vigas es de 30 por 30 centímetros, o sea, es una sección rectangular, y que nos piden analizar las cargas permanentes y sobrecargas que se aplican sobre todo este forjado. ¿Vale? Nos dicen que esas cargas son el peso propio de vigas y forjado, el peso propio aplicado a toda esta superficie, incluidas las vigas, es de 3 kN por metro cuadrado. Luego hay una carga muerta debido al solado de 1,1 kN metro cuadrado también, por tanto, como está en metros cuadrados, aplicable a toda la superficie. Y finalmente nos dicen que la sobrecarga, que serán las personas o mobiliario que pongamos en este forjado, aplicable será de 2 kN metro cuadrado y que además de esa carga de mobiliario, de persona que pueda haber en toda la superficie, además hay una sobrecarga en el borde del balcón y que dice que esa sobrecarga es de 2 kN por metro. Si está en el borde del balcón y el balcón solo está de aquí a aquí, esa carga solo va a estar en este borde, ¿vale? De aquí a aquí y no en este borde, porque el ejercicio nos dice que solo está en el balcón. De manera que tenemos 3 cargas, el peso propio, la carga muerta y la sobrecarga. Las dos primeras están extendidas siempre y en todo el forjado, y la sobrecarga está formada por dos partes. Una que es una sobrecarga extendida en toda la superficie de valor 2 kN metro y luego una carga lineal que está extendida en solo el borde del balcón. Vale, pues ya debes saber que lo que debemos hacer es repartir las cargas para cada una de las vigas. Voy a dibujar. Lo que deberíamos hacer es que en la viga número 2, pues dividiríamos el forjado que le corresponde a cada tramo en dos partes, de manera que nos quedaríamos con este tramo de forjado que sería aplicable a toda esta viga, que sería aplicable toda la carga que esté en ese forjado sería aplicable en esa viga, ¿vale? Y sabemos que a esta distancia debe ser la mitad, 2 metros en este caso porque vale 4 metros por aquí y la otra parte de aquí valdrá 2,25 porque ese lado del forjado son 4 metros y medio. Es decir, que lo que tenemos que aplicar es a cada viga la parte que le corresponda de mitad de forjado para un lado, mitad del forjado para otro. Para la viga 1 será solo esta mitad. Para la viga 3 tendríamos que dividir por aquí, ¿vale? Y nos quedaría, por tanto, que tendríamos esta mitad y para la viga 4 solo tendríamos esta mitad, ¿vale? Voy a borrar todo esto que he puesto, ¿vale? Y lo que voy a ver ahora es cómo sería el reparto en la situación de estudio. Voy a quitar este dibujo que teníamos y voy a sustituirlo por uno en el cual ya tengo toda la solución de reparto dibujada. Aquí lo tienes, aquí ahora estás viendo el forjado dibujado a colores que te indican cuáles son las partes del forjado que le corresponde a cada parte a cada viga. Vamos a analizarlo. Esto lo que significa es que la viga 1 se va a llevar esta parte que ves en color morado
y se va a llevar como ancho de paño solo la mitad del la primera parte, que es 2,25 porque era 4,5. Sin embargo, en la viga 2 se va a llevar esta mitad y esta mitad del forjado. En este lado valía 4,5 y por tanto son 2,25, en este lado valía 4 y por tanto son 2. O sea que se va a llevar toda esta carga, toda la carga de estos 4,25 metros que suman este y este. Al igual va a pasar en la viga 3, se va a llevar esta zona de aquí que son 2 metros porque es la mitad de esto, y esta zona de aquí que son 2,25 porque es la mitad de este 4,5. Pero la diferencia en este caso de la viga 3 es que en este lado se lo lleva tanto del forjado como del balcón, pero en este lado solo del forjado porque no hay balcón. Y en la última viga, en la viga 4, que es la que no tiene balcón, que no tiene voladizo, solo se lleva este tramo de aquí que tiene un ancho de 2,25. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a analizar la primera viga. Vale, pues aquí tenemos de nuevo el forjado y nos vamos a centrar en esta viga. Esta viga se representaría, como ves aquí, vista de frente. Nosotros, recuerda que para dibujarla vamos a dibujar con la directriz, o sea que vamos a dibujar algo así y vamos a poner un apoyo aquí que represente al primer pilar y otro apoyo aquí que represente al siguiente pilar. ¿Vale? Esto trata de representar a los pilares. Y las luces van a ser, como ves aquí, 4 metros, porque era dato, y el voladizo 1,5. Pues eso también lo deberíamos representar en nuestra viga y ya teníamos la viga representada con 4 metros aquí y aquí 1,5. Ahora lo que nos falta es saber qué cargas vamos a poner encima de la viga. Vamos a tener aquí que poner unas cargas permanentes y variables según los datos que nos dieron. Recuerda que nos dieron que el peso propio eran 3 kilonewtons metro cuadrado, el de todo el forjado incluido vigas, la carga muerta era 1,10 que era el peso del solado, las cargas permanentes en la suma de estas dos. Recuerda que peso propio y cargas muertas son suma de ellas. Y de ahí vamos a sacar unas cargas permanentes que aplicaremos en esta viga. De igual manera, nos dijeron que la carga superficial, que la sobrecarga estaba dividida en dos partes. En una superficial aplicada a todo el forjado de valor 2 kilonewtons metro cuadrado y una que solo estaba en el borde del balcón y que valía 2 kilonewtons metro. Pues vamos a aplicar esto paso a paso. Vale, pues aquí tenemos el tramo de viga analizado. Este de aquí es el tramo de viga analizado. Esta es la viga 1 que vamos a analizar y el ancho del paño, en este caso, como puedes ver, es 2,25. Si el ancho del paño es 2,25, voy a ponerlo ya aquí porque es un dato que ya sé. Aquí lo ves, ancho del paño 2,25. Ahora lo que voy a analizar es qué cargas permanentes están en este ancho. ¿Vale? En este ancho está aplicado 3 kilonewtons por metro cuadrado y el ancho del paño es 2,25. O sea que la carga permanente que aplica el peso propio es esto que ves ahora. Es 3 kilonewtons metro cuadrado por el ancho del paño 2,25 metros y eso da 6,75 kilonewtons metro que he de poner como carga del peso propio extendida desde el principio de la viga hasta el final de la viga. Ahora lo que voy a ver es la carga muerta, 1,10. La carga muerta de nuevo está extendida en toda la superficie y la voy a transformar en una carga lineal, que esto es lo que he hecho aquí, la voy a transformar en una carga lineal multiplicando por el ancho del paño. De manera que haré 1,10 kilonewtons metro cuadrado multiplicado por el ancho del paño, que es 2,25 para la viga 1, y de ahí sacaré la carga lineal que la sustituye. Aquí lo puedes ver, el valor que sale sería 1,10 kilonewtons metro cuadrado por 2,25 metros, eso da 2,475 kilonewtons por metro. Ahora lo que voy a hacer es sumar las dos cargas, la suma de esas dos cargas da 6,75 más 2,475, un total de 9,225 kilonewtons metro. Ahora, esta carga, yo sé que está extendida, esa carga lineal está extendida desde el principio al final de la viga. Vamos a verlo representado sería esto que ves ahora. Esto que ves ahora sería la suma del peso propio más la carga muerta, que daba 9,225, extendida desde el principio de la viga hasta el final de la viga. Y esta es la carga que cualquier calculista va a poner cuando analice el peso propio más las cargas muertas, es decir, las cargas permanentes de la viga.
esto de aquí. Tan sencillo como poner una carga extendida lineal aquí que represente a la carga superficial que había sobre el tramo de forjado que le toca a la viga 1. Lo mismo vamos a hacer para las sobrecargas. En el caso de las sobrecargas, el ancho del paño de nuevo vuelve a ser 2,25, recuerda que era la zona que afectaba a la viga 1, 2,25, y vamos a analizar la sobrecarga superficial. La sobrecarga superficial, sabes que toma un valor de 2 kN por metro cuadrado aplicado en toda la zona que le corresponde a la viga 2 y la vamos a transformar en una carga lineal sobre la viga. Para eso multiplicamos por el ancho del paño, 2,25, y esta operación que ves aquí queda 4,5 kN por metro. Y ahora nos toca analizar la sobrecarga lineal en el borde del balcón. Esa sobrecarga solo se encuentra aquí, en este borde, y la tenemos que transferir a la viga. En la viga se verá solo, por tanto, como solo toca este punto de la viga, se verá, por tanto, como una carga puntual. Fíjate que las cargas superficiales las hemos transformado en cargas lineales porque tocan toda la viga, sin embargo, esta carga lineal solo toca la viga aquí, en este punto, y la vamos a transformar en una carga puntual. Esto es lo que voy a hacer aquí. Aquí lo puedes ver. Y será 2,6 kN por metro en el borde multiplicado por el ancho del paño, 2,25, y eso da 5,85. Ahora no puedo hacer igual que hice con las cargas muertas. Las cargas muertas y el peso propio que eran permanentes y por tanto siempre están en la viga y están en todo el tramo. No puedo dibujarlas así, sino que unas veces puede que estén aquí las sobrecargas, otras veces pueden que estén aquí, otras veces pueden incluso no estar. Eso nos va a dar un montón de hipótesis de carga que vamos a ver dibujadas aquí y que entenderás al ver la expresión del dibujo. Ahora lo estás viendo. La primera situación sería que esta sobrecarga superficial esté extendida solo en la parte del primer vano, como ves aquí, ¿vale? Esto generará un tipo de esfuerzos que a los ingenieros nos interesa conocer. Si colocamos la sobrecarga en este tramo, producirá otro tipo de esfuerzos que también nos interesa conocer, diferentes a estos y que pueden ser peores en algunas situaciones. Esta es la segunda hipótesis que debes plantearte. La tercera hipótesis sería que esa sobrecarga de 4,5 esté tanto aquí como aquí. Y este es el dibujo que representa esa tercera hipótesis. Recuerda que no solo había una carga superficial, sino que también había una en el borde, en el balcón, que habíamos representado por una carga puntual. Es esta. Esta carga puntual extendida, puesta en la viga, valía 5,85 y aquí la ves, colocada aquí. Pues otra situación, una cuarta hipótesis sería que no hubiese sobrecarga extendida, como ves, no la he puesto en ninguno de los dos vanos, pero sí que hubiese sobrecarga en el balcón. Vale, pues la quinta hipótesis sería que la carga extendida superficial estuviese en el primer tramo, como ves aquí, y también estuviese la del balcón. La sexta sería que estuviese en el segundo tramo y también en el balcón. Y la séptima y última sería que estuviese en los dos tramos y en el balcón. ¿Qué hacemos los ingenieros para analizar esta viga? Lo que hacemos es, siempre consideramos esta carga de aquí porque es permanente y a esta la combinamos con esta, con esta, con esta, con esta, con esta, con estas 7 hipótesis y lo que hacemos es analizar esos 7 resultados para ver cuáles son los peores en unos casos y en otros, para así sacar la envolvente que llamamos de esfuerzos y de deformaciones en las vigas. Vamos a seguir analizando la siguiente viga. Si ahora te fijas en la viga 2, esta viga sería esta que ves aquí dibujada, ¿vale? Y nosotros, como ya sabes, la vamos a representar por su directriz. Este sería este pilar y este sería el otro pilar. Aquí tienes las luces, la luz del primer tramo es de 4 y 1,5 igual. Y ahora vamos a aplicar las cargas aquí en este cuadro de la misma manera. Vamos a centrarnos ahora en la viga 2, que recuerda que por este lado tomaba 2 metros de los 4 que correspondían al forjado y por este de 4,5 tomaba solo 2,25. 2 más 2,25 será el ancho del paño total de la viga 2 que voy a poner en el cuadro como antes. Ahora ya lo puedes ver y verás que la suma de ese 2,25 más 2 suma 4,25 metros de ancho del paño aplicable a toda esta superficie. Ahora, el peso propio, que son 3 kN por metro, está extendido a toda esta superficie y la vamos a transformar en una carga lineal en la viga, igual que hicimos
anteriormente. Ese peso vale 3 kilonewtons, el ancho del paño es 4,25 y nos sale 12,75 kilonewtons metro que vamos a tener que extender en esa viga. Lo mismo podemos hacer con la sobrecarga, igual que hicimos antes, y nos sale que 1,10 kilonewtons metro cuadrado multiplicado por el ancho del paño, que son 4,25, recuerda que es todo esto, da un total de 4,675 kilonewtons. Y podemos hacer la suma de estas cargas porque están extendidas en el mismo tramo, están extendidas en toda la viga. Entonces ahora ya ves aquí esa suma nos ha dado un total de 17,425 kilonewtons metro. Ahora ya estás en disposición de poder dibujar las cargas permanentes, que son lo que acaba de aparecer en la imagen, y aquí puedes hacer la suma de peso propio y carga muerta, que te daría 12,75 más 4,675, en total 17,425 kilonewtons extendidos desde un lado a otro y siempre porque son cargas permanentes. Después, lo que tendrías que analizar es, como antes, las cargas debidas a la sobrecarga. Recuerda poner de nuevo el valor del ancho del paño, y aquí ya lo ves, el ancho del paño vuelve a ser 4,25. Lo siguiente que vamos a analizar es la sobrecarga superficial extendida en toda la superficie y transformarla en una carga lineal, o bien en este tramo, o bien en este tramo, o bien en todo, ¿vale? Pues de nuevo vuelve a ser multiplicar simplemente el valor de la sobrecarga por el ancho del paño, y eso da en este caso 4,5 kilonewtons metro, una carga extendida en los vanos. Ahora la carga puntual, de nuevo vamos a hacer igual que antes. Recuerda que la carga puntual solo estaba en el borde y por tanto la viga se va a representar como una carga, la carga lineal está extendida solo en el borde y en la viga se va a representar como una carga puntual. Es este caso, 2,6 kilonewtons por metro de viga, aquí, de borde, multiplicado por el ancho del paño, 4,25, eso nos va a dar una carga puntual de 11,05 kilonewtons. Esto lo podemos ver representado como antes con 7 hipótesis de carga. La primera hipótesis de carga vuelve a ser poner la sobrecarga superficial solo en el primer vano. La siguiente será ponerlo en el segundo vano. La tercera de nuevo es posicionarla en los dos vanos, mientras que la cuarta que he dibujado es poner solo la sobrecarga del balcón, que recuerda que al ser una carga lineal, en la viga se representa como puntual, porque solo se ve un puntito aquí, y era este 11,05 que hemos calculado aquí, al multiplicar por el ancho del paño. La quinta hipótesis será poner la sobrecarga en el primer vano y en el voladizo. La sexta hipótesis será ponerla en el segundo vano y en el voladizo, y por último podríamos ponerlas en los dos vanos y en el voladizo. Recuerda que los ingenieros debemos calcular la estructura de la viga 2 como una viga que siempre tiene estas cargas y que a veces les puedes sumar o esta, 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 y calcular así las envolventes de esfuerzos y de deformaciones mayores que se producen en nuestra viga según cada una de esas hipótesis de cálculo. Lo mismo podríamos hacer con la viga 3. La viga 3, esta de aquí, tiene un poco más de complicación. Si te fijas, hay un tramo en el cual tienes forjado a los dos lados, pero aquí solo tienes forjado en la parte del voladizo pero no en este de aquí. Es por eso que he dividido la viga 3 en dos partes. En el vano 1, que es este vano de aquí, que actuaremos como antes, multiplicando por el ancho del paño la carga, y en el voladizo, que actuaremos también multiplicando por el ancho del paño, pero el ancho del paño en este caso solo será 2, mientras que en este tramo de aquí tendremos como ancho del paño toda esta extensión, 2,25 más 2, porque es todo esto, mientras que en voladizo solo tenemos en este lado y por tanto será 2. Vamos a verlo con numeritos expresados aquí. Nos fijamos ahora en esta viga. En la viga 3, el ancho del paño será 2,25 hacia este lado y solo en el primer vano, y 2 hacia este lado y en los dos vanos. Vale, pues vamos a empezar a analizar el primer ancho del paño. En el vano 1 será, como hemos dicho, 2 más 2,25, esto que he puesto aquí. Vale, pues ahora vamos a aplicar eso a las dos cargas que tenemos, tanto carga del peso propio como carga muerta. Si lo aplicas al peso propio te da este valor,
simplemente es multiplicar la carga por la extensión. Estamos analizando solo este tramo, solo hasta aquí, sin contar el voladizo, y si la aplicas a la carga muerta, pues da este valor. Y ahora, como ambas siempre están aplicadas, las puedes sumar directamente. Esto que ves aquí y da el valor que tienes en la tabla. Ahora podemos hacer lo mismo, pero para las sobrecargas. Para las sobrecargas nos va a pasar igual. Cuando analizamos solo el primer tramo, en el primer tramo solo habrá sobrecarga superficial, porque la del balcón solo está aquí, en el voladizo. O sea que cuando analicemos este tramo, aquí no vamos a poner nada. O sea que ya voy a poner ahí una rayita que indica que ahí no hay nada, que en el primer tramo de forjado no hay voladizo y por tanto no hay carga del balcón. Esa carga estará en la zona de voladizo. Y ahora vamos a centrarnos en la sobrecarga superficial que voy a poner aquí, que será simplemente multiplicar, como siempre, el ancho del paño que tenemos arriba, 2 más 2,25, el ancho del paño que corresponde al vano 1, que da 4,25, y ese valor superficial multiplicarlo por 4,25 para transformarlo en una carga lineal sobre ese vano. Ahora vamos a centrarnos en el segundo vano, en el voladizo, en este tramo de aquí, que sí que va a haber una carga lineal, que se vamos a transformar como puntual en las sobrecargas. Pero vamos a empezar por el caso del voladizo, las cargas permanentes. Voy a ponerte todos los cálculos visibles y vamos a razonarlo rápidamente. Vale, pues el ancho del paño en este caso será 2. ¿Por qué? Porque solo hay forjado de voladizo en este tramo. En este tramo no hay y por tanto el ancho del paño considerable solo es 2. Este valor de aquí. Ahora en vez de multiplicar como antes por 4,25 vamos a multiplicar por 2, pero es lo mismo. Y eso nos dará la carga permanente que hay aquí. 6 dividido al peso propio. 2,2 en el caso de la carga muerta. Y sumando una y otra, 8,20 el valor de la carga extendida debida a las cargas permanentes. Voy a hacer lo mismo para el voladizo y luego lo representamos todo, ¿vale? Pues voy a desplegarlo para el voladizo, todos los cálculos, para que los empieces a poder ver. Ahora ya los ves. En este caso recuerda que solo el ancho del paño vale 2 porque al otro lado no hay nada y por eso he puesto 2, igual que antes. La sobrecarga extendida en esta zona la transformo en una carga lineal, que será de valor 2 que vale la carga por 2 que vale también el voladizo, 4, y la carga lineal del balcón se va a transformar en una puntual en la viga, que como valía 2,6 la lineal, la multiplico por el ancho del paño que le corresponde, 2 y da 5,2. Vamos a analizar primero, aquí voy a dibujar la parte correspondiente a las cargas permanentes, es decir, a esta y a esta. Esta es la que dibujaré en el vano 1, esta es la que dibujaré en el vano 2. Vamos a verlo. Este es el dibujo que obtendremos y en el vano 1 actúan las dos partes del forjado y me daba 17,425 y por eso dibujo esta carga un poco más grande que aquí, porque aquí solo actuaba una parte del forjado, en el otro había aire y el voladizo tenía un ancho del paño menor y nos salía 8,20, que es lo que he representado aquí. Y esta es la carga permanente que siempre han de mantener los calculistas cuando analicen esta viga del forjado con estos valores. En este caso diferente a un lado y a otro debido al hueco que hay en este tramo porque no hay voladizo en ese tramo de forjado. Ahora vamos a analizar lo mismo pero para las sobrecargas. Recuerda que las sobrecargas unas veces pueden estar, otras veces no pueden estar y las 7 hipótesis que vuelven a aparecer serán estas que ves aquí. Son iguales que las que hemos analizado antes y lo que serán es disponer esta sobrecarga en el vano 1 o esta sobrecarga en el voladizo o esta carga puntual en el apoyo extremo, en este apoyo extremo que habíamos analizado, que era la carga lineal transformada en puntual. Pues para la primera sobrecarga, esta que era 8,5, la podemos poner aquí. O la sobrecarga también podría estar en el otro vano. Lo que pasa es que si está en el otro vano, recuerda que tomaba un valor de 4 y por tanto ya no le pongo 8,5 sino 4 si lo pongo en este lado. O también podría ser que apareciesen tanto en un vano como en otro. Si aparece en el primero será 8,5, si aparece en el otro será 4. Recuerda los cálculos que hemos hecho. También puede ser que no aparezca la sobrecarga superficial, pero sí la lineal que hemos transformado en una puntual y está en el borde, que es
esta de aquí. También podría ser que aparezca solo en el primer vano y la carga puntual, o en el segundo vano y la carga puntual, o en los dos vanos y la carga puntual. Recuerda que los ingenieros tenemos que calcular siempre con esta carga, esta siempre va a aparecer, y alguna de estas hipótesis para buscar la envolvente de mayores esfuerzos o deformaciones o lo que busque en cada punto. Vamos a analizar la última viga. La última viga es una viga más sencilla, es una viga que solo tiene un vano, es un pórtico más sencillo. Voy a dibujarlo, aquí lo ves visto de frente, nosotros lo dibujaríamos así. Dibujaríamos que esto sería uno de los apoyos y el otro apoyo aquí, aquí, y lo que verías es que la luz de esta viga es 4, tal y como muestra el dibujo. Ahora vamos otra vez a rellenar esta tabla para con ella poder ver qué hipótesis de cálculo tenemos que generar. Nos centramos en esta viga, vemos que el tramo de forjado que le corresponde es este de aquí, es decir, 2,25, que es la mitad del ancho del forjado. Por aquí no hay forjado, pues nada, por ahí no ponemos nada, y entonces ahora vamos a aplicar otra vez de nuevo los mismos cálculos. Voy a desplegarlos para que los veas, ya estás habituado a ver estos cálculos y es más fácil de entender, los pongo todos a la vez. Aquí ves que el ancho del paño he puesto 2,25, solo este tramo de forjado, porque este de aquí es para la viga 3, en la viga 4 solo está este que tengo pintado en naranja, 2,25. Para calcular las cargas del peso propio, pues multiplico el valor de la carga extendida sobre la superficie por el ancho del paño y da este valor. Lo mismo para las cargas muertas y da este valor, y lo mismo puedo hacer para sumar los valores que ves ahí. De manera que ahora podría estar en disposición de dibujar las cargas permanentes. Vamos a verlas dibujadas aquí, ya lo ves. Ya ves las cargas permanentes representadas. Nos había dado que la suma de ambas son 9,25 y como es solo un vano, solo la pongo en el vano que hay. Si hubiese más vanos las pondría en el otro vano porque son cargas permanentes y siempre están. Pero esta es la de las 4 vigas la más sencilla de dibujar y está así, como lo ves. Ahora lo que vamos a ver es analizar las sobrecargas. Vamos a analizar las sobrecargas y lo primero que tienes que hacer es saber cuál es el ancho del vano. De nuevo, esto no ha cambiado, vuelve a ser el ancho del vano de las cargas, el ancho del paño 2,25. Y lo que vamos a hacer es analizar cuáles son las cargas debidas a la carga superficial. La carga superficial extendida en todo este tramo se va a transformar en una carga lineal, que es la que ves aquí, la que vas a ver aquí ahora mismo. A ver si soy capaz de que la veas ahora. Ahora la ves, es 2 que vale la carga por 2,25 que es el ancho del paño, será 4,5 kN/m. Y si analizas la sobrecarga lineal, como esta sobrecarga solo se daba en la parte de viga con voladizo y aquí no hay voladizo, pues aquí no lo vamos a tener que aplicar. Entonces simplemente podríamos decir que como no hay balcón, pues esto se queda así. No hay balcón y por tanto no habrá en esta ocasión carga puntual porque no hay nada aquí. ¿Vale? Pues vamos a ver cómo se representarían entonces las sobrecargas. Fíjate que solo hay una hipótesis de cálculo. Solo puede ser que la sobrecarga superficial esté en este vano o no esté. Sería la otra que no le he dibujado, que es tanto como no dibujar nada. Antes siempre dibujaba más situaciones porque había un vano en voladizo y entonces podía haber aquí o no haber aquí, pero en este caso solo está esta. Y como tampoco hay balcón, tampoco está el caso de la carga puntual. De manera que los ingenieros calculistas en este caso deberían considerar siempre esta carga y sumarle o nada o esta y analizar la envolvente de esfuerzos que provocaría y ver las situaciones pésimas de deformaciones y de todo para analizar la viga, que serán los siguientes pasos que vemos. Los siguientes pasos que vamos a ver es analizar esos esfuerzos, qué significan, qué son y cómo se calculan con estas hipótesis de cálculo que hemos hecho.